va a estar difícil superar los niños. No es una competencia, pero ya perdí. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. Es un placer estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor. Me gustaría que comenzáramos hoy buscando 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y lee de la siguiente manera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y ese es mi motivo para celebrar el Día de los Padres. Yo también te amo, Mateo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias por esta mañana que tengo el privilegio nuevamente de compartir tu palabra con mis hermanos. Señor, te pido que me cubras bajo tu alas y que sea este mensaje que es inspirado, Señor, por ti. Sean tus palabras, Señor, seas tú entrando a los corazones de mis hermanos y que puedas revelarnos, Señor, lo que significa que separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a entender que nuestra motivación de servirte debe salir del lugar correcto y que contigo no hay nada imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta mañana haciendo una pregunta y es la siguiente. ¿A cuántos les gusta ir al médico? ¿Cuántos disfrutan? Una persona alzó la mano. Muy bien, sinceridad. ¿A cuántos les gusta ir al médico? ¿Cuántos encuentran placentera la visita a un médico? Porque visitar el médico es algo extraño. Casi nunca siento que voy al médico y salgo satisfecho. Porque si voy al médico y algo anda mal, pues me acabo de enterar que algo anda mal. Pero si voy al médico y todo sale bien, entonces ¿para qué fui para el médico si todo estaba bien? Y muchas veces esto viene acompañado de tratamiento que es muy necesario, muy importante, pero es tan complicado el sentimiento de visitar al médico que yo creo que ponemos todas las excusas posibles para no sacar la cita. Pero hay un tipo de médico que creo que es el que tiene la fama de ser esquivado lo más posible y es ir al dentista. Que mucho... escuché la reacción visceral de todo. Espero, si hay algún dentista aquí, lo que voy a decir es positivo. No te pongas de pie y te vayas todavía. Pero hay que admitir que después de las 3,000 millas uno tiene que darse mantenimiento y el dentista era el médico que menos me gustaba visitar. Nunca eran buenas noticias, siempre había algo que había que arreglar, nunca los exámenes eran positivos en mis visitas al dentista y no es que no me lavo los dientes. Pero hace unos meses atrás tuve una experiencia que nunca había tenido en el dentista y cambió completamente mi manera de ver esos médicos. Verán, mi dentadura tiene una peculiaridad.
Vamos a ver si pueden fijarse en ella. Voy a sonreír. Hay personas que me han dicho que tengo una sonrisa. Me dicen, ¿por qué tú te ríes como los nenes chiquitos? Y no es que me río como los nenes chiquitos. Pero mis dientes superiores descansan encima de mis dientes inferiores. Y se supone que descansen un chispito al frente. A raíz de esto, pues me he tenido que hacer unos arreglos en la dentadura. Y también tengo lo que se llama bruxismo, que es que rayo los dientes cuando estoy durmiendo. Y había destruido uno de los arreglos, varios de los arreglos, vamos a ser sinceros, que me habían hecho en el pasado. Entonces, cuando fui al dentista, porque me habían mudado de pueblo y ahora tuve que buscar un dentista nuevo, y pues él fue sincero y me dijo, mira, tienes unos arreglos que están rotos, hay que volvértelos a hacer. Paso por el proceso de hacerme los arreglos y estoy con la mitad de la quijada dormida por la anestesia. Y él me dice, ya estamos terminando, voy a pulirte la resina y dime cómo sientes tu mordida. Me pulen la resina, muerdo y cuando muerdo digo, se siente un poquito incómoda. Y él me dice, no te preocupes, sigue puliendo la resina y me dice, ¿cómo se siente ahora? Y yo cojo y muerdo y digo, esta es mi mordida normal. Y yo, como él tiene mascarilla, lo único que veo es que las cejas de él se alzan. Y me dice, ¿de verdad? Y yo le digo, sí, mi mordida se siente normal. Y él me dice, estoy mirando y veo que el último dentista que te hizo un arreglo te dejó un poco de resina sobresaliendo. Déjame pulirla de una vez. Y yo como que protesté y le dije, no, si mi mordida se siente normal, si se siente normal con eso ahí, no tienes que cambiar nada, está todo en orden, ¿verdad? Pero él me dice, creo que por ese sobrante de material, tu mordida no está alineada bien. Y yo le digo, pues, usted es el que sabe. Y ya yo decía, por aquí viene a explicarme otra cosa que hay que arreglar. Y él coge y empieza a pulir y después de que termina me dice, ¿cómo se siente ahora? Y yo cierro la boca y la única palabra que le pude decir fue, bien. Y él me dice, ok, pero bien no le hace justicia a lo que yo sentí en ese momento. Porque cuando él sacó ese material que estaba allí y yo mordí, yo llevaba años con la quijada desalineada. Y yo recuerdo que yo mordí y yo decía, tiene que ser la anestesia. Entonces me despido de él, saco la cita para la próxima limpieza, me monto en el carro y me miro en el espejo y empiezo. Y yo no sé si me ven, yo soy delgado, yo no soy de mucho comer. Pero yo llegué a mi casa y empecé a masticar cosas para echar esta quijada nueva a coger. Era una sensación de alivio. Y cuando voy a donde está mi esposa, le digo, Raquel, yo llevo años cojeando y ahora me siento que estoy caminando derecho. Es como si por años yo tuve una tensión en la mandíbula sin saberlo, porque todos mis dientes estaban descansando en un filo. Yo llevaba todo, o sea, mucho tiempo como caminando con patines puestos. Y de momento me pulen esa dentadura y yo digo, así es como se supone que se sienta mi boca normalmente. Y déjenme decirle, todavía le estoy sacando millaje a esa visita al dentista. Estoy loco por volver a ir al dentista porque quién sabe si hasta el dolor en la rodilla o en la espalda se me quita. Pero el punto que quiero traer con esto es, imagínense de lo que me hubiese perdido por querer llevarle la contraria a mi médico.
Porque yo pienso, no, yo me conozco. ¿Qué sabe él? De mi dentadura sé yo. Y somos a veces así con los médicos. De eso sé yo. Yo no, que tú hayas ido a escuela de medicina, eso no significa nada. Y de cuánto nos perdemos porque descansamos sobre la idea de nuestra experiencia. Sí, mi boca se sentía normal, pero normal no era bueno. Y el que sabía que había algo mejor para mí al otro lado de ese procedimiento. Y somos así en muchos aspectos de nuestra vida. Desde las cosas importantes, como cuando decidimos qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar, cuando decidimos en cómo hablamos, en cómo vamos a criar nuestros hijos, hasta en las cosas más inesperadas, como la manera en la que cocinamos, la manera en la que limpiamos nuestras casas. Intente de corregir a alguien cuando está cocinando algo. Intente de corregir a alguien cuando está limpiando una casa. ¿Tú no crees que tú deberías limpiar eso de esta manera? Y se voltean y te dan una mirada o te dicen esta frase: si lo sabes hacer tan bien, ¿por qué no lo limpias tú? Y nuestra intuición es algo bien importante porque lo utilizamos en el día a día y nos otorga muchos beneficios descansar sobre nuestra experiencia. Pero en ciertos aspectos, nuestra dichosa experiencia puede privarnos de verdaderamente recibir cosas que son de gran beneficio para nosotros, como lo fue recibir una nueva esencialmente dentadura para mí, o como lo puede ser el que perdemos muchas bendiciones cuando somos siervos que nos creemos que sabemos más que el maestro al que servimos. Y como leímos en 2 de Corintios, Pablo está hablando de que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. En otras palabras, Pablo ha tenido un momento donde él le ha pedido a Dios: Señor, quítame este aguijón, esta debilidad que tengo, quítamela, porque las cosas funcionarían mejor si son como yo digo que son. Permíteme sentirme normal, Señor. Y Dios le está diciendo a Pablo: yo sé que tú crees que tú sabes, pero mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo piensa que él tiene un normal. Pablo piensa que hay una mejor forma de hacer las cosas. Y el maestro le está diciendo a Pablo: yo veo tu método, pero créeme que el mío es mejor. Cuando tú eres débil, prepárate que ahí es donde vas a ver los fuegos artificiales. Pero ¿por qué el espíritu? ¿Por qué el poder se perfecciona en la debilidad? ¿Por qué el espíritu elige la debilidad para mostrarse y no elige los momentos de fortaleza para mostrarse? Vamos a ver algunos ejemplos de personas que fueron fortalecidos en su debilidad y quizás podamos arrojar un poco más de luz de por qué el espíritu se comporta como se comporta. Vamos a buscar en Éxodo 4, del 10 al 12. Y en Éxodo 4, del 10 al 12, dice de la siguiente manera. Para dar un poco de trasfondo, aquí está Moisés. Él está delante de la zarza ardiente. El Señor está hablando con él y le va a encomendar ir a Egipto, ir de vuelta a Egipto, a liberar el pueblo de Israel que se encontraba en cautiverio. Y luego de darle esa misión, Moisés le responde de la siguiente manera. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le está diciendo a Moisés:
vete y libera a mi pueblo que está cautivo en Egipto. Y Moisés le dice a Dios, yo sé que tú crees que yo soy el indicado, pero yo no sé hablar mucho. Creo que estás escogiendo la persona que no es. Yo no estoy cualificado. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Que un líder, a lo mejor un pastor, uno de los ancianos, a lo mejor en un retiro, alguien te hace un acercamiento y te dice, yo creo que tú podrías servir en este ministerio. Y uno rápido contesta, no, muchacho, yo no sé hacer eso. No, yo no sé cantar. Es que yo no me atrevo a hablar al frente porque es que yo soy tímido. No, es que yo no me atrevería a dar una clase de escuela bíblica porque imagínate, yo ni he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Rápido pensamos, nos miramos a nosotros mismos y decimos, yo sé que tú tienes un plan, pero yo tengo estas cualificaciones o descualificaciones que no me hacen un buen candidato para lo que tú me estás encomendando. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí creen que podrían hacer lo que Moisés hizo? Que podrían ir a un país extranjero a liberar unas personas cautivas. ¿Cuántos creen que lo podrían hacer por show de mano? ¿Nadie aquí cree que podría hacer eso? Ok, voy a hacerles otra pregunta. Si ustedes salieran por la puerta hacia afuera y dos nubes se abrieran y bajara un ángel y se parara al frente de ustedes y les dijera, vete y libera al pueblo que está en este país porque Dios va a estar contigo, ¿ustedes se atreverían? Si eso les pasara, si un ángel les bajara al frente, ¿cuántos se atreverían? Creo que van a cambiar de opinión y les voy a decir por qué. Si ustedes hubiesen leído los versos antes del 10 en Éxodo 4, Dios se le apareció a Moisés en una zarza prendida en fuego. Le habló Dios a Moisés y le mostró dos milagros. Moisés había convertido su vara en una serpiente y había puesto su mano dentro de su vestimenta y cuando la sacó la mano tenía lepra y después la puso dentro de su vestimenta y cuando la sacó estaba sana. Eso pasa en los 9 versículos antes del que estamos leyendo. O sea, Moisés esencialmente vio 3 milagros y cuando Dios le dijo, aquí están los 3 milagros, esta es la evidencia, ¿qué dijo Moisés? Hacho, dito no. Mándate a otro. Así que no pensemos, ay Dios, si tú me mostraras una señal, yo lo haría. Porque no se trata de eso. Y si seguimos leyendo, ahora en el versículo 11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No importa cuántas señales Dios le mostró a Moisés, no fue suficiente para él pensar que estaba cualificado. ¿Por qué? Porque Moisés estaba enfocándose en la persona equivocada. Estaba enfocándose en lo que él sabía o no sabía. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Jueces 6, del 11 al 16. Aquí nos encontramos con Gedeón. En ese momento Israel se encontraba oprimido por un pueblo que eran los madianitas. Y lee de la siguiente manera. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita.
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor, en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón está recibiendo un mensaje directamente de Dios, como lo recibe Moisés. Y Dios le dice que tú vas a tener victoria sobre los madianitas. Él le dice: Jehová está contigo. Y la primera respuesta de Gedeón es que mira sus circunstancias. Hacho Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué Israel está perdiendo contra los madianitas? Ay, Señor, si tú quieres que yo sirva en este ministerio de la iglesia, ¿por qué no consigo trabajo primero? ¿Por qué mi hijo sigue desobedeciendo? ¿Por qué no se me quita el dolor en la espalda? Están todas estas condiciones previas antes de moverse hacia servir al maestro que te está dando tu instrucción. Y Gedeón le garantizan que va a tener victoria, y cuando le dicen que va a ser victorioso, inmediatamente dice: ¿con qué voy a ser victorioso? Y Dios le dice: yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo. Y fíjate lo que viene primero y lo que viene después. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En otras palabras, Dios le está diciendo a Gedeón: Gedeón, si yo voy contigo, esto no es ni un reto. Les vas a ganar como si estuvieras peleando contra una sola persona. O sea, va a ser fácil. Pero noten que ambos, Gedeón y Moisés, primero se enfocan en ellos, en sus cualificaciones, en su experiencia. Yo sé cómo se siente mi mordida. No tienes que arreglar nada que yo no piense que hay que arreglar. Y Moisés: yo no sirvo para liberar a Israel porque yo no sé hablar. Tú no sabes a lo que me estás mandando, Dios. O yo no puedo liberar a Israel porque yo soy el más chiquito de mi casa, en mi tribu. Y usted puede insertar la excusa que usted quiera en su servicio al Señor. Pero me parece que en la posición de Gedeón, Jehová te diría: ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar esa prueba como a un solo hombre. Imagínense de cuánto se hubiese perdido Moisés si se hubiese quedado en su casa en vez de ir a Egipto. Porque Dios iba a buscar otro para liberar a Israel de Egipto. Pero Moisés, ¿de qué se hubiese perdido Moisés? ¿De qué se hubiese perdido Gedeón? Porque más tarde vamos a ver cómo Gedeón libera el pueblo de Israel. ¿Saben por qué yo creo que al Espíritu le gusta utilizar personas que no están preparadas y no están cualificadas?
¿Cómo sería la historia de la libertad de Israel de Egipto si Dios le hubiese dicho a Moisés, no te preocupes, Moisés, te tengo un ejército de 5 millones de soldados? Y Moisés hubiese dicho, dale, vamos, ahora sí vamos a acabar con Egipto. Y hubiesen marchado, hubiesen acabado con Egipto. Y después, ¿cuál es la historia? La historia es de cómo un ejército grande conquistó un ejército chiquito. Y en la historia se contaría de cómo la nación poderosa de Israel venció la nación débil de Egipto. ¿Y dónde está Dios en esa historia? No. Ahora, imagínense que ustedes abren el periódico por la mañana y dice, Edgar Castro vence ejército de 2,000 hombres con un pelador de papa. ¿Ustedes pensarían que es porque yo sé pelear bien con un pelador de papa? No, tiene que haber ocurrido un milagro, porque es que es imposible. Dios cogió un hombre que vivía en el medio de un desierto con una vara y le dijo, vete al imperio más fuerte de este momento en la historia, vas a ir a donde el líder de ese imperio y le vas a decir, suelta a tus esclavos. Y si no lo haces, van a haber consecuencias. Se supone que a Moisés lo mataran inmediatamente. Eso es lo que se supone que haya pasado. Pero esa no es la historia. La historia es que Egipto pasó por una tribulación tan grande que 2,000 años después estamos hablando de ella, al punto que los egipcios le estaban regalando cosas a sus esclavos nada más que para sacarlos del país. Y no hay duda de que fue Dios el que hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios escogió a la persona menos cualificada para vencer a los más cualificados. Y les dejo con este pensamiento clave para que se lo lleven hoy. Para servir a Dios, venir a Él con fortaleza es totalmente innecesario. Y puedes sustituir fortaleza con cualificación. Esto no significa que Dios no te dio talentos para utilizarte y utilizar tus talentos. Pero lo que esto sí significa es que si Dios te quiere utilizar en un área donde tú no tienes talento, la única cualificación que tú necesitas es que Él esté detrás de ti. Él no le dijo a Moisés, ve a tu casa, prepárate, prepara esta arma, esta tecnología, ve y usa este método. Él le dijo, vete, que yo voy a estar contigo. Y le dijo, déjame los detalles a mí. Gedeón le preguntó a Dios, hizo su diligencia, le dijo, ¿con qué yo voy a liberar al pueblo? ¿Con qué? Si yo no tengo nada. Y Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Gedeón y Moisés cayeron en la trampa de enfocarse en ellos en vez de enfocarse en el espíritu que iba con ellos. Y nosotros muchas veces caemos en esa trampa. Para servir a Dios, venir a Él con fortaleza es totalmente innecesario. Pero hay otra cara a esta moneda. Si no queremos caer en la trampa de la inexperiencia, tengamos cuidado de no caer en la trampa de la experiencia. Vamos a ver nuevamente a Moisés y a visitar lo que sucede cuando vamos a la inversa. Dios le apunta a Moisés un ayudante en esa escena donde Moisés le dice, yo no sé hablar, por favor manda a otro. Dios le dice, no te preocupes, cuando llegues allí va a haber alguien esperándote, tu hermano mayor, Aarón. Y yo sé que él sabe hablar y él se va a alegrar cuando te vea. En otras palabras, Dios ya le tenía una respuesta
a la falta de cualificación que tenía Moisés. Aarón, no muchacho, Aarón sabe hablar. Ese sí sabe hablar. Aarón te podía tener horas hablando. Me siento un poco identificado con Aarón en ese sentido. Pero ¿qué sucede después? Si vamos a Éxodo 32, del 1 al 6, en ese momento, después de que Dios le apunta a Aarón como portavoz a Moisés, Moisés sube al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Y el pueblo se queda por un tiempo sin Moisés. Pero está Aarón ahí. Y en Éxodo 32, del 1 al 6, ocurre lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aarón, el gran Aarón, el que sabía hablar, el que iba a ser el portavoz de Moisés. Y el pueblo va donde Aarón y le dice, ok, Moisés, él nos sacó de Egipto de la manera más impresionante. Vimos los milagros, hemos sido esclavos por décadas. Nos libraron, pero llevamos una semana sin verlos. ¿Dónde están los dioses? Y no vemos protesta de Aarón. Vemos que el más cualificado, el que sabía hablar, el que era el portavoz de Moisés, inmediatamente le dice, pues mira, denme las pantallas que tienen en las orejas y vamos a hacer un Dios aquí porque esto se está tardando. Y yo he visto esta historia antes. Llámenlo como quieran, un predicador, una celebridad, un escritor cristiano, una persona que tiene un talento espectacular. Y de nuevo, no estoy condenando el talento Dios lo da. Pero con el tiempo, la humildad de ese individuo va siendo echada a un lado. Es más lo que la persona habla de sí, de lo que habla de su Dios. Y llega el momento donde leemos la noticia de cómo esta persona se desvió y hizo algo totalmente contrario al Dios que sirve. Pero era mi favorito. Nadie predicaba como él predicaba. Nadie tocaba música como ese músico tocaba. Nadie escribía como él escribía. Y volvemos a enfocarnos en las cualificaciones y en la persona, en vez de enfocarnos en el que se supone que le estamos sirviendo. Y olvidamos que el contenido del servicio a Dios es Dios. Siempre es Dios. Y les voy a contar una anécdota personal de un momento donde yo pasé por eso. Yo llevo años predicando, exponiendo la palabra delante de la iglesia. Es un gran privilegio. Pero recuerdo que cuando era más joven y más ingenuo, me pusieron a predicar recurrentemente en la iglesia
Y varias personas me habían dado comentarios como, a mí me gusta cómo tú predicas. Tú siempre tienes un buen gancho para tu predicación, tú sabes, para capturar la atención de la gente. Y recuerdo que un miércoles me iba a tocar predicar y yo dije, tengo que pensar en un buen gancho, en una buena manera de capturar la atención de la gente. Y empecé dije, esto es un buen tema, y busqué un tema de ciencia y busqué unos slides y hice un tremendo slideshow y me preparé como no me había preparado para ninguna predicación antes. Y proseguí a dar el mensaje más aburrido y de peor recepción que he dado desde que tengo el privilegio para predicar. Y me acuerdo que cuando terminé de hablar y me bajé del altar, como una ola por encima de mí, me dio una sensación de vergüenza. Porque tomé el lugar de privilegio que el Señor me había permitido tener y lo había deshonrado. Porque en esa noche yo fui el protagonista de mi mensaje y no el maestro al que se supone que estaba sirviendo. Ese día me di cuenta que yo estaba en la misma posición que Moisés y que Gedeón. No importa cuánto yo hable al frente, no importa cuánto yo pueda cargar una conversación. Si el Espíritu no está conmigo, mi cualificación es 0. Y no importa en qué ministerio tú quieras servir o en qué lugar de tu vida tú te encuentres, lo que tú vayas a hacer, que vayas a hacer sin el Espíritu, no va a tener ningún resultado. El líder que tú sigas, si no es un líder que constantemente está hablando de tener una cercanía más profunda con el Espíritu, de ir moviéndote en tu proceso de santificación, de conocer más íntimamente al Señor, estás perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el próximo pensamiento clave? Nuestras mayores fortalezas pueden convertirse en nuestras mayores debilidades cuando sustituyen nuestra dependencia del Espíritu Santo. Está mal que tú pienses que no estás cualificado para servir a Dios, pero está peor pensar que estás tan cualificado que no lo necesitas. Porque sin Él no tienes nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el punto de lo que estás trayendo en esta mañana? Está mal dudar de mi experiencia y de usar mi experiencia como, mi falta de experiencia como, ¿cómo voy a tomar mi decisión de servir? Pero también está mal confiar demasiado sobre mis talentos. ¿Qué es lo que quieres decir? Lo que quiero decir es que experimentemos al Señor y que esta es la clave de servirle al Señor. En esta serie hemos estado explorando lo que es la cercanía al Espíritu Santo. Hemos estado explorando la importancia de la dependencia del Espíritu Santo en todos los aspectos, en cómo Él no siempre actúa como nosotros esperamos que Él actúe. Y es porque el Espíritu Santo no es como tú y como yo, no es un humano. Él no usa la misma fórmula que nosotros utilizamos. El Espíritu Santo te va a sacar de tu zona de comodidad y entonces te va a llamar al servicio. ¿Y por qué es tan importante que nos saque de nuestra zona de comodidad? Porque solamente fuera de nuestra zona de comodidad es que vamos a necesitar depender de Él totalmente.
Él no podía escoger un guerrero israelita para sacar a Israel de Egipto. Él no podía galvanizar a la gente de Israel y todos vamos a levantar nuestras espadas y vamos a pelear, porque entonces no es Dios quien los sacó. Ellos se sacaron de la esclavitud. No. Dios tiene esta costumbre de poner todo en su contra y después ganar anyway. Y así es como, fuera de duda razonable, sabemos que fue Él. Y si en tu vida estás demasiado cómodo en cómo estás sirviendo, estás a gran riesgo de pensar que lo estás haciendo tú y que no lo está haciendo Él. Después de esa noche, de esa predicación tan peor que mediocre, yo creo que a mí nunca se me volvió a olvidar que no hay un mensaje que yo pueda dar que sea creativo por encima de lo que Dios inspiró en su palabra. Nada. Y en los mensajes donde a veces he estado nervioso y me estoy a minutos de pararme en el altar y yo digo, Señor, yo siento que esto como que no va a fluir como yo espero que fluya. Me paro, leo, hablo, digo lo que está en su palabra. Y verdaderamente no se necesita más nada porque todo el trabajo ya Él lo hizo. Quiero hablar de una mala costumbre que tiene Sammy. Sammy tiene una mala costumbre, se la ha pegado en parte a Nicole y tengo la sospecha de que Miguel va por el mismo camino. Que cuando ellos les surge la idea de un ministerio, les surge la idea de algo que la iglesia puede hacer para glorificar el nombre del Señor, ellos rápido miran y dicen, espérate, él sería bueno para eso. Esta persona yo sé que podría servir aquí. Y no siempre la persona que van a elegir es la persona que tiene el talento más indicado para participar en eso. Y mi evidencia para eso es porque ya Sammy me ha hecho salir en 2 videos como japero a una persona que no tiene flow. Pero ¿saben qué? Cuando me han encomendado a preparar una predicación, un estudio bíblico, cuando me han pedido que prepare una fogata o que coordine una noche de juegos para los niños o los juveniles, he aprendido mucho más acerca de Dios que cuando me siento a escuchar una predicación. Y en esos momentos tengo que estudiar la palabra más. Tengo que adentrarme más. Porque en servir, esa responsabilidad de servir me hace tener que buscar más del Señor para prepararme. Y no sé si se han dado cuenta, cuando me toca servir, es cuando más crezco en el Señor. Cuando Dios te está llamando a un ministerio, no es porque tú eres la pieza clave sin la cual Dios no puede hacer nada. No, Dios puede hacerlo sin nosotros. Pero cuando Dios te pone en un ministerio, es porque sabe que ahí tú vas a crecer, vas a ser bendecido, te vas a acercar un poquito más a Él. Y mientras más fuera de tu zona de confort Él te pone a servir, ahí es donde más vas a tener que depender de Él. Ahí es donde más vas a tener que hacer las cosas que no habías hecho para poder prepararte. Y cuando mires para atrás a tus años de servicio, vas a decir, esto no se trataba de mí. Aunque salí extremadamente bendecido. Quizás te sientes
que no eras el indicado. Quizás te sientes, yo me siento cómodo detrás del piano. Yo me siento cómodo detrás de la batería. Pero en este otro ministerio, en ese no. Pero a lo mejor tú no necesitas tanto descansar de Dios cuando vas a tocar el piano. A lo mejor no necesitas descansar tanto en Dios cuando vas a tocar la guitarra o la batería. A lo mejor no necesitas descansar tanto de Dios cuando vas a preparar un estudio bíblico. Pero cuando sirves en otra área. Y esta frase a mí me encanta porque los cristianos la decimos como un lamento, cuando en realidad es lo que debemos decir cuando decimos, ay Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? Eso es exactamente lo que el Espíritu está buscando. Ay Señor, me pusieron a servir aquí y me siento tan nervioso. Y si pudiéramos escuchar las palabras que Gedeón escuchó, ciertamente yo estaré contigo. Cuando yo pregunté cuántos irían a invadir otro lugar si Dios se les apareciera y les dijera que iba a estar con ustedes, muchos levantaron la mano. No estoy bajando del cielo, no soy un ángel tampoco. Pero si vas a servirle a Dios de todo corazón, tengo una noticia para ti. Ciertamente, Él va a estar contigo. Ciertamente Él va a estar contigo. Y si te está llamando a servir, ya levantaste la mano, ya dijiste que lo haría. Vamos a ver si estaba siendo sincero. Este es el último pensamiento con el que los quiero dejar en esta mañana. Cuando se trate de experiencia, que tu experiencia no sea tu guía. Que tu falta de experiencia no sea tu guía, que tu experiencia no sea tu guía en tu servicio al Señor. Que tu dependencia del Espíritu sea tu guía. ¿Y cómo voy a depender del Espíritu? Llevamos una serie entera hablando de cómo escucharlo, hablando de cómo interactuar con Él, de cómo Él toma cartas en el asunto de nuestro servicio a Él. Y si te quedaba alguna duda de qué puede pasar cuando dependes del Espíritu en vez de dejar de depender de tu experiencia, de lo que se siente familiar, vamos a volver a visitar esos ejemplos. Moisés, Dios decidió, voy a usar un tartamudo para callarle la boca al faraón, al hombre más poderoso de su tiempo. Gedeón tenía 32,000 hombres en su ejército para pelear contra los madianitas, que describe que eran tantos que eran como la arena del mar. Y Dios le dijo a Gedeón, de esos 32,000, redúcemelos hasta que sean 300. ¿Ustedes saben cuánto es 1% de 32,000? 320. So Dios le dijo a Gedeón, quiero que uses menos de 1% de tu fuerza para vencer el ejército que tú mismo dijiste, ¿con qué yo los voy a vencer? Y Dios le contesta a Gedeón, con menos de 1% vas a ganar. Dios vio a un hombre que lo que sabía hacer era pescar en el agua, Pedro. ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? Miren si Jesús es creativo. Jesús era un carpintero y le dijo a un hombre que era un pescador de profesión, tú estás pescando mal, vuelve y tira la red. Y Pedro dijo, Señor, no he pescado nada en toda la noche. Además, ¿qué sabes tú? Tú eres carpintero. Estoy tomando un poquito de libertad creativa. Tú eres un carpintero, tú no sabes. Pero si tú lo dices, voy a echar la red. Y después de que este carpintero
le demostró cómo se pesca. Al pescador le dijo, y como si fuera poco, no vas a pescar en el agua, vas a pescar en tierra. Y gente en vez de peces. Cogió a Mateo, un publicano, que eran considerados los traidores de Israel, dentro de Israel. Nadie soportaba a los publicanos. Y le dijo, sígueme. Y Mateo terminó reuniendo otros publicanos, otros traidores, para llevarlos a los pies de quien anunciaba el reino de los cielos. Tomó el asesino que más fervientemente persiguió la iglesia, a Pablo. ¿Tú te imaginas eso? Porque mucha gente no ve a Pablo de esa manera porque lo vemos en retrospección. Pablo era esencialmente un asesino en serie con permiso del gobierno para ser un asesino en serie. Y Dios le dijo, ¿tú sabes qué? Tú te verías mejor salvando vidas en vez de quitándolas. Gente, ¿en qué cultura, en qué movimiento, en qué religión un objeto de tortura se ha vuelto en un símbolo de esperanza? El símbolo de la iglesia es la cruz. La manera más morbosa y terrible de quitarle la vida a un ser humano que había en aquellos tiempos. Y en las manos del Espíritu, por siglos, le ha dado esperanza a los que le sirven a Dios. Y convirtió en una tumba el símbolo final de derrota en un símbolo de victoria. Porque si la tumba no está vacía, todo lo que estamos haciendo aquí es una pérdida de tiempo. Pero la tumba estaba vacía. Y cantamos que en esa tumba vamos a danzar, porque está vacía. Todas estas cosas, todas eran imposibles. Según la experiencia humana, ninguno de esos hombres estaba cualificado. Y si en esta mañana Dios te ha llamado a un ministerio y has dicho que no, porque es que simplemente no soy el indicado. Yo me conozco y sé que no soy. Si lo haces, ciertamente Dios va a estar contigo. Y si te sientes tan cómodo en el ministerio en el que sí estás sirviendo, porque aquí es donde yo tengo mi talento. Yo no tengo talento para otra cosa. Deja que Dios te saque de tu zona de confort. Porque ahí es donde Él se luce. Ahí es donde vas a tener que depender del Espíritu. Las cosas sobrenaturales no ocurrieron cuando la gente no tenía que depender del Espíritu. Porque si no hay que depender de Él, ¿cómo van a saber que fue Él? Por eso el Espíritu nos pone contra las cuerdas. Por eso es que los cristianos brillamos cuando estamos contra las cuerdas. Porque es ahí donde Él brilla. Dios nos está llamando todos los días a reinventarnos como individuos, a servir con nuestros talentos y a servir sin nuestros talentos. Siempre y cuando le demos la gloria a Él. Porque después de todo, esto de servir a Dios no es un juego de por ciento. Servir a Dios no es algo en lo que sacamos A o B o C, no es algo en lo que sacamos 70%, 80%. Servir a Dios se trata de un sí o un no. Y lo dice Juan 15:15. Perdón, 15:5. Juan 15:5 lo dice de la manera más clara. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No es algo podéis hacer. No es si estás cualificado, lo vas a poder hacer.
No es si no estás cualificado, no lo debes hacer. Es el que permanece en mí, ese es el que va a llevar mucho fruto, porque separados de mí no puedes hacer nada. ¿Cómo vamos a responder a este llamado en esta mañana? Si te encuentras en los días donde solo quieres servir desde tu zona de confort, si estás sirviendo ahora mismo, pero Dios te ha llamado a servir en otra área, te voy a pedir que te pongas de pie y pases al frente. Y que le pidas al Señor que te revele que se trata de Él y no de ti. Y que su gracia es suficiente. Y si estás en días donde dudas de ser el indicado para servir en un ministerio, quiero que sepas que se trata de Dios y no se trata de ti. Y que su gracia es suficiente. Pasa al frente. Y si no has podido identificarte con ninguno de estos dos grupos, porque estás pasando por una tribulación particular en tu vida, una tribulación personal, una enfermedad, algo que te está desconectando de la unidad con el Espíritu. Y lo único que piensas es, yo no puedo ni pensar en servir en este momento. Te tengo buenas noticias. No se trata de ti. Se trata de Él. Y cuando le sirva, su gracia va a ser suficiente. Pasa al frente. Pidámosle al Espíritu que nos ayude a confiar en Él y no en nosotros mismos, porque se trata de Él y no de nosotros, y su gracia es suficiente. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias por el privilegio de exponer tu palabra a mis hermanos. Gracias por las oportunidades que me has dado, que nos has dado, Señor, para servirte, porque no nos necesitas, pero nos bendices con la oportunidad de servirte. Señor, ayúdanos a quitarnos la idea de la experiencia de nuestra mente, la idea de las cualificaciones, la idea de las posibilidades. Y ayúdanos a entender esta simple frase de que tu gracia basta, Señor, de que tu gracia es suficiente. De que si tu Espíritu anda con nosotros, Señor, ya tenemos todo lo que necesitamos. De que el éxito no se ve en los números, de que no se ve en lo que nosotros vislumbramos, sino en que tu reino sea proclamado aquí en la tierra. Y Señor, te pido por estos hermanos que han pasado al frente, que alguna duda, tribulación o dificultad tienen en su corazón, Señor, y no saben cuál es el próximo paso. Dales paz en su corazón y muéstrale las oportunidades donde ellos también pueden servir. Porque sé, Señor, lo sé porque lo he experimentado, que cuando te sirvan, en ese momento es donde más se van a acercar a ti, donde más van a sentir tu presencia, donde más van a entender el propósito con el que los creaste, Señor. Y cuando miren para atrás en el tiempo van a entender. Y Señor, a los líderes de esta congregación, revélale donde cada uno de estos hermanos puede servir de maneras nuevas, de maneras innovadoras, Señor. Porque servirte es lo más bello, lo más precioso, lo más importante que podemos hacer con nuestras vidas. Señor, no es servirte por la recompensa. Es servirte porque para eso fuimos creados, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Y te pido que los acompañes cuando salgan de aquí. Que la semilla de servicio, que la semilla de conectar con tu Santo Espíritu, Señor, que ha sido sembrada hoy, continúe molestándolos, Señor, continúe inquietándolos. Y que ellos pidan
Señor, la oportunidad de ser parte activa del servicio a tu reino. Y que podamos ver cosas hermosas y que cada uno de ellos pueda testificar algún día delante de otros. Wow, en ese momento, con la espalda contra la pared, el Señor me sacó de allí. El Señor echó esto hacia adelante. Y que estos testimonios sirvan para que nadie tenga duda que se trata de ti, Señor, y que tu gracia fue suficiente. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, 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 Señor. Hemos orado. Amén.